La Universidad a Debate. Comenzamos. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Como cada jueves en vivo y a todo color, a través de las frecuencias en FM de Radio Guaem en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta Universidad a Debate. A quienes a través de www.guaem.mx/radio nos siguen vía internet, agradecemos su preferencia. También agradecemos a quienes a través del www.guaem.mx/radio nos siguen con su preferencia. No quiero dejar de agradecer en los controles al buen jefe de lo deportivo en esta institución y de medios ahora, y prácticamente el cacique que está por encima de Jaime Luis Brito. Es en sentido figurado, aclaro, ¿sí? Cristian, buenos días. Él está haciendo posible hoy este programa. No quiero dejar de mencionar que tenemos una semana más y no aparecen hasta ahora, más allá de la mentira histórica, los 43 estudiantes de Ayotzinapa de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, prácticamente en Tixla de Guerrero, aunque fueron en Iguala el golpe. No quiero tampoco dejar de señalar el día de hoy que habemos rector. Y mayoritariamente, amplia y democráticamente la terna propuesta por la Junta de Gobierno, y después de una declinación en su favor del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, el doctor Iván Martínez Dunker ha cedido el espacio y ha pedido que se votara en favor del doctor Gustavo Urquiza Beltrán. Como ya se supo claramente desde el día de antier en la tarde, obtuvo una amplia mayoría de 154 votos a su favor, y naturalmente eso le da una fortaleza al doctor Gustavo Urquiza como el rector de los próximos 6 años. Naturalmente ni la comunidad universitaria ni los integrantes del Consejo Universitario podemos sentirnos defraudados esta vez, porque ha salido de manera democrática, participativa, sin mayor intromisión de nadie, autónomamente, el doctor Urquiza Beltrán como la figura más fortalecida para conducir el destino de nuestra universidad, por lo menos los próximos 6 años. Ya aquí lo tuvimos en una entrevista con los otros 2 integrantes de la terna para analizar la viabilidad de la universidad y algunas otras cuestiones. Hoy quiero, queridos radioescuchas, primero darle las gracias y la bienvenida al licenciado Alberto, nuestro aún, y después de otro consejo veremos, procurador de los derechos académicos de los universitarios, Alberto Olivares Brito. Buenos días. Buenos días, psicólogo, con el agradecimiento de estar esta mañana con ustedes. Hoy, porque yo no soy abogado, pero ya llegué a una conclusión, nomás por joder, dijeran ahí. Si llego a estudiar ahorita algo, voy a estudiar Derecho. Palabra de honor. Es lo que te recomendaría, ¿no? Y yo creo que la principal arma, el principal instrumento para, pues yo creo que acceder a una sociedad más justa. Y bueno, estas herramientas en manos de las personas idóneas sirven para eso, ¿no? Y en manos de las personas equivocadas, pues sirven para otros fines anómalos. Pero bueno, yo creo que el derecho es una de las disciplinas del conocimiento más amplias. Pues no quiero dejar de señalarlo, porque alguna vez discutiendo aquí con el maestro Cuauhtémoc, sí, también abogado, sí, también, con el doctor José Carlos Aguirre, también lo hemos comentado aquí, con el ultra cultísimo, el doctor
que además tiene nombres de la historia literaria griega, Héctor Horacio Campero, Claro. tanto por Horacio entre los latinos y por Héctor entre los aquella gran batalla de Héctor y Aquiles, Sí. cuando Héctor se despide de su esposa Andrómaca con un beso sabiendo que será derrotado por Aquiles. Pero bueno, dejemos la historia y dejemos las alabanzas al buen Héctor Horacio Campero. Y ya le comentaba que el barbudo Marx, que además era abogado de origen, Sí. no economista, era abogado y filósofo, definió el derecho en la crítica de la filosofía al derecho de Hegel como la voluntad de la burguesía hecha ley. Valga la definición. Parece ser que el día de ayer hemos visto cómo la voluntad de un sátrapa, para evitar los calificativos, de un constitucionalmente electo gobernador del estado de Morelos, la ley se tuerce para, a cualquier medio, a cualquier costa, no solamente liquidar a alguien que considera su adversario, sino a la figura más simbólica y representativa de nuestra universidad, el presidente del Consejo Universitario y el rector de la universidad, el doctor Jesús Alejandro Vera. Ayer se le indició, valga el terminejo que estoy utilizando, no sé si sea el más acertado en términos de procedimientos jurídicos, pero se le vinculó a proceso. Que se le vincule a proceso, según mi entendimiento semiótico de la lengua, no significa que sea culpable de lo que se le acusa. Debo creer que la presunción de inocencia es crucial. El rector, el presidente del Consejo Universitario y el doctor Jesús Alejandro Vera, lo mismo que el contador Sotelo, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, una vez realizado todo el proceso debidamente. Obviamente le quieren endosar otros procesos para, si no es una, es la otra, enriquecimiento ilícito. Según mi magro entendimiento jurídico, pero creo que un poquito más amplio semiótico, enriquecimiento implicaría definir jurídicamente qué se entiende por enriquecimiento. 1. 2. Cuándo un enriquecimiento es ilícito y cuándo es lícito. Y 3. Demostrar que el enriquecimiento que presumen es ilícito. Pero antes de enjuiciarlo por tal supuesto delito, lo quieren aprender por el mismo delito. Ya los medios lanzan la especie de que se le va a interponer otra denuncia, ahora por lavado de dinero. Al rato no sé qué se les ocurrirá, que si hubo un eclipse total de sol, pues hay que enjuiciar al doctor Jesús Alejandro Vera, porque pues tiene que explicar por qué hubo un eclipse total de sol. Pareciera ser que la intención, le llamo obsesivo-compulsiva, en el comportamiento, aquí sí hablo como psicólogo, el comportamiento del señor Graco Ramírez, obsesiva y compulsivamente trata de liquidar a todos sus adversarios, sea el obispo, sea Cuauhtémoc Blanco y ahora el rector. ¿Qué nos puede usted decir a partir de lo que planteo? Me callo y palabra que lo voy a dejar hablar, porque ya hablé mucho, pero ¿qué significa que el rector o el doctor Jesús Alejandro Vera, lo mismo que el contador Sotelo, sean vinculados a proceso? ¿Esto los considera ya culpables? ¿Pierden sus derechos? Por ejemplo, ya no podrá estar en las boletas electorales si él quisiera estar. ¿Se le debe pedir la renuncia por algunos consejeros o por el Consejo Universitario por este hecho? ¿Pierde derechos? ¿Qué significa jurídica, política y éticamente esto? Fíjate, bueno, es un tema interesante desde la perspectiva del derecho, desde lo procesal, porque finalmente esto nos va a llevar pues a la parte sustantiva. El señor rector, pues estamos ante un ejemplo típico de una operación de Estado, de intromisión al ámbito de la justicia, de la administración de justicia, y se olvida una parte nodal importante dentro del proceso. Lo que tú llamabas, y bien lo dices, el principio de presunción de inocencia, que encuentra su origen pues en el ámbito internacional de los derechos humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es base de los sistemas
o principios procesales de todas las naciones. Este principio de presunción de inocencia, que nosotros en el 2008 hubo una reforma penal y en materia de seguridad, se introduce a la Constitución, ¿sí? Este principio de presunción de inocencia, que declara que pues toda persona es inocente hasta que mediante un debido proceso al cual está integrado este principio de presunción de inocencia, mediante un debido proceso se le encuentre responsable, ¿no? Luego de un caudal de pruebas que se hayan desahogado, que se hayan confirmado. Pero bueno, aquí estamos ante la posibilidad de que el señor rector tiene ese principio de inocencia a su favor y puede en lo inmediato o en lo mediato participar. Sus derechos políticos no están restringidos de ninguna forma, no hay una sentencia que lo declare culpable. Estamos apenas iniciando un proceso penal, jurisdiccional, que pues tiene que fortalecerse con diversos medios de convicción que en su momento se desahogarán. Pero bueno, ahorita opera el principio de presunción de inocencia, por tanto, pues tiene a salvo todos sus derechos como ciudadano, como funcionario, como aspirante a una representación popular. Y bueno, yo creo que aquí perdemos de vista esto, ¿no? En esta vorágine de linchamientos, perdemos de vista los derechos del ciudadano. Constreñidos, te digo, en la Constitución, en el artículo 20, toda víctima y todo imputado en ese mismo nivel tienen los mismos derechos, se les garantiza esta oportunidad probatoria, esta oportunidad de defensa que va a tener el señor rector, y que bueno, no podemos adelantar vísperas. Estamos iniciando, como te decía, un proceso que de manera yo creo que irregular o bastante sorpresiva, camina muy rápido, ¿no? Ante un poder judicial, yo creo que que está cumpliendo con su función de reciprocar el favor que les fue hecho, de tener 20 años, ¿no? Ampliarse a 20 años los magistrados. Yo creo que es un acto evidentemente calificado por el Foro Jurídico Morelense como deleznable, ¿no? A ver, el concepto de deleznable que ha aparecido últimamente en varias expresiones políticas, voy a utilizar otro un poco más mediático y un poco más. Es la prostitución del derecho, en virtud de que se vende el servicio del derecho y la justicia al mejor postor. Y si el mejor postor en este caso es el gobernador, a sus intenciones y propósitos se vende. Uno, la celeridad que se menciona. Una orden de aprehensión que se obsequia a la 1 de la mañana, cuando una mujer que busque una pensión alimenticia nunca encuentra juez alguno a esa hora. En menos de una hora se está ejecutando, según dijo el fiscal, con 20 policías armados y encapuchados con AK-47 y armas de alto calibre por su seguridad. Quiero creer que presumen que el rector los iba a recibir con bazucas y con un helicóptero artillado, y en consecuencia, para defenderse de la agresividad del doctor Alejandro Vera y su esposa Marilena Ávila, le mandan 20 soldados. Bueno, 20 policías armados hasta los dientes, que entran con lujo de violencia para ejecutar una orden de aprehensión. Estas órdenes de aprehensión también son ilegales, porque si se presume la inocencia, ¿por qué detienen a una persona que se presumiría su inocencia? Y dos, ¿qué tipo de delito requieren? ¿Por qué esa famosa caución o prisión cautelar o preventiva? Teóricamente se ha vuelto una herramienta de violación de derechos humanos. A todo mundo lo encierran, en esos días nadie sabe dónde está. Le ponen técnicas psicológicas de chile piquín con Tehuacán en la nariz y ahora dime lo que quiero. Pero vamos al corte y regresamos con este asunto de las órdenes de aprehensión, porque ya son 3, una por peculado, sí, otra por desviación, otra por enriquecimiento ilícito, y anuncian una tercera por lavado de dinero. Entonces, pues uno ya no sabe, si eso le pasa al doctor Vera, ¿qué nos pasará a cualquier mortal? Es correcto. Vamos al corte y regresamos.
Opina o formula una pregunta al 32 97 911. Una pausa. Ya volvemos. A 10 años de la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es importante analizar la situación que impera en torno a las distintas manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres y niñas. El CRIM UNAM convoca al primer Congreso sobre Violencias de Género contra las Mujeres, que se realizará el 23 de noviembre en Cuernavaca y el 24 en la Ciudad de México. Para inscripciones de ponencias y asistencia, consulta www.crim.unam.mx/Congreso Violencias o al teléfono 329-1777, extensión 38203. Proyecto Alternativo de Educación UAM. Todos los estudiantes en este nuevo esquema van a dedicar 2 días a la semana durante un semestre a trabajar directamente con la gente. Por una humanidad culta, Universidad Socialmente Responsable. Inscríbete al curso teórico-práctico Introducción al mundo del vino, cata y maridaje, con duración de 12 horas, que se realizará a partir del 24 de noviembre en la Facultad de Nutrición de la UAM, calle Iztaccíhuatl, número 100, Colonia Volcanes, en Cuernavaca. Informes e inscripciones de lunes a viernes de 9 a 15 horas, con la maestra Ana Lucía Rodríguez, al teléfono 100-0505 y en www.uam.mx. El México que queremos se construye eligiendo. Eligiendo ocuparnos del presente para tener futuro. Eligiendo cambiar quejas por proyectos. Eligiendo que el que piensa distinto no es un enemigo. Eligiendo sueños que se hagan realidad. Por eso en nuestro Partido Verde elegimos hacer la primera elección interna a líder nacional. Carlos Puente, Beatriz Manrique y Arturo Álvarez Angli. 3 personas experimentadas que ya eligieron que México será ese país que soñamos. Los líderes no se imponen, se eligen. Proceso interno a vocero nacional. Propaganda dirigida a los afiliados del Partido Verde Ecologista de México. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. La universidad a debate. Continuamos. Y bien, querido radioescuchas, aquí con el licenciado Alberto Olivares Brito, que comentábamos estas cuestiones. 1, la celeridad. 2, el número de demandas y de juicios que le meten. Toda la campaña mediática del linchamiento, las órdenes de aprehensión, todo esto pues demuestra otra dinámica al respecto, y comentábamos esta cuestión de hasta dónde es legal esto. Exactamente. Fíjate, te comento, la prisión preventiva, pues yo creo que es una reminiscencia del sistema inquisitorio, ¿no? Esta prisión preventiva que en este nuevo procedimiento penal es el último medio que debe llevar a cabo el juez o dictar el juez para el aseguramiento del imputado. Pues tal práctica que se usa pues en forma indiscriminada, pues priva muchas veces ilegalmente a las personas de su libertad, ¿no? Cuando la base del proceso mismo es precisamente que el principio de presunción de inocencia sea la base operativa de este nuevo sistema procesal penal. En este sentido, yo podría afirmar que el Estado claudica en su responsabilidad de llevar o celebrar a cabo un debido proceso en el cual demuestre en juicio y ante autoridad competente pues lo que pretende probar, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente, como te decía hace unos momentos, ante una operación de Estado. Yo he tenido como litigante asuntos que han caído en la sala, por ejemplo, del magistrado Falcón, y pues no menos de 4 a 6 meses se tardan en resolver un TOC, una apelación. Y en este caso, pues yo creo que se le debió multar por exceso de velocidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos, en fin, ante una administración y una procuración de justicia desviada, parcializada, menoscabada por los intereses aviesos de los políticos. Yo recuerdo que el maestro italiano, el procesalista italiano Francesco Carneluti, dice, entre otras cosas, hablando de que la jurisdicción debe tener limitantes, entre otras cosas dice que esta no debe usarse para fines anómalos o irregulares, ya sea por parte de los particulares
o por parte del Estado, ¿no? Es decir, la iuris o la jurisdicción, valga el latinismo que me salió ahorita, luego me sale lo churrigueresco. Lo churrigueresco, sí. Pero esta iuris parte de otra premisa que parece ser tampoco se está cumpliendo y se está violentando. La autonomía del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Porque finalmente el Estado está compuesto por 3 poderes. Claro. Yo no puedo decir que el Estado está utilizando al Poder Judicial cuando lo utiliza. Esta es una persecución de Estado, pero donde los poderes que conforman al Estado están coludidos, de modo tal que el Poder Judicial pierde su independencia, su autonomía, y se subordina a los intereses del poder político o del Ejecutivo, valga el precepto de nuestra Constitución. Ahorita el Legislativo fue el que puso la piedrita con la Auditoría Especial. Es correcto. Entonces, hay una colusión entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para deliberadamente, valga el término que voy a utilizar, aviesamente, ¿sí?, para que por razones de orden político, ¿sí?, se distorsione el principio de la justicia y se utilice contra una persona que no es solamente persona física sino persona moral, porque además el que aprobó todos esos asuntos que refieren en la acusación fue el Consejo Universitario, no lo hizo de motu propio. Luego entonces ahí hay, ya en el contenido mismo de los procedimientos y de los contenidos de la supuesta vinculación a tales delitos, carecen también de fundamento. Yo creo que sí, lo abordas bien, psicólogo. Yo creo que estamos ante la posibilidad de que durante este proceso que se abre, lo demostremos, pero se ha ejercido un linchamiento mediático, se ha hallado por perdido ese principio de presunción de inocencia y pues ya los medios han dictado una sentencia. Entonces yo creo que estamos perdiéndonos en este esquema de legalidad, de debido proceso, y eso es lo que debemos apelar, el sentido de que el éxito de este proceso, de este derecho procesal penal nuevo, se está cimentado en el debido proceso, ¿no? En este principio fundamental, ¿no?, que todo ciudadano debe pues beneficiarse, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo es una reminiscencia del sistema inquisitorio, ¿no?, de las órdenes de aprehensión a trasmano, giradas en horarios impropios, en fin, yo creo que la no gravedad de lo que se le imputa al señor rector, pues le permitiría, como él lo ha hecho, comparecer. Ya demostró que compareció en los llamamientos que le hizo la autoridad, no tendría por qué no hacerlo. Entonces yo creo que la fuerza del Estado es excesiva, y más si se tiene detrás de ello pues a un poder judicial subyugado, pues o liquidando, pagando favores, ¿no? Pregunto, cuando se utiliza la categoría fuerza del Estado excesiva, yo recuerdo cuando a mí se me pidió un peritaje en un sentido, giran una orden de aprehensión contra un supuesto grupo de delincuentes armados. Llegan casi 150 federales, abaten a 12 delincuentes desarmados. Y lo que me preguntaban era qué tanto puede demostrarse que los 120 no actuaron como grupo, sino actuó cada uno individualmente, porque cada uno llevaba el miedo. Le digo, bueno, eso es indemostrable. Dice, además no se preocupe, no se va a saber lo que... en el Poder Judicial no se va a saber. Mire, no tengo la certeza de que no se va a saber. Pero pensemos esto. La demanda que tenían ellos, en ese entonces le llamaron abuso de legítima defensa. Uh-huh. Ese uso excesivo del poder por parte del Estado
es equivalente a abuso de legítima defensa, porque la categoría de legítima defensa, que es lo que alegaba es de los particulares, fiscal, es de los particulares. pero esa es la que alegó el fiscal. Yo tengo el derecho de defenderme y asegurar a través de la coerción que el Estado me da mi seguridad. Uh-huh. Entonces es una acción de defensa. Espérate, si tú eres el que vas a detener, ¿de qué te estás defendiendo? Exactamente. El problema, entonces, la legítima defensa es solo para particulares. Sí, la legítima defensa está concebida en su origen para los particulares que hacen frente a un riesgo, a un peligro inminente, válgase la redundancia, que pone en riesgo su patrimonio o su vida, y que ante ese temor fundado, pues responde, ¿no? Con un uso de la fuerza legítima. Pero eso yo creo que está reservado a los particulares. En el caso de las policías, de los órganos de persecución policíaca, pues ellos tienen la fuerza de Estado, pero deben usarla, yo creo que en la medida, en el grado, pues de la actividad o del hecho que persiguen, pues en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que aquí, pues, a todas luces es excesiva, ¿no? A todas luces es excesiva, pero a todas luces es legal. No es legal, no es legal. O sea, no solo es excesiva, es ilegal. Ilegal, y yo diría amoral, inmoral. Inmoral o amoral, o carente de ética. O carente de moral. En el sentido jurídico. Pero lo que es la aprehensión, la vinculación a proceso, y que ya tienen los dos amparos, el amparo contra enriquecimiento ilícito y el amparo contra peculado, teóricamente ya no debieran detenerlos. Pero hemos sabido de casos que han detenido pese al amparo. Claro, es correcto. Entonces, ¿cómo piden que el rector se presente a un proceso como el de ayer si no tiene la certeza de que no lo van a detener ahí? ¿Cómo le avisan a la 1 de la madrugada donde no está? Exactamente. Entonces parece ser que todo está turbio y responde a la voluntad obsesivo-compulsiva de un gobernador que quiere liquidar a un supuesto adversario político. Claro. Y pervierte o prostituye con el apoyo del Poder Judicial, o si no de todo el Poder Judicial, para no decirlo, de estas personas. Pero estas personas no están actuando como personas, están actuando como Poder Judicial. Entonces el embarrado es el Poder Judicial, no el juez ni la persona. Sí, se pone en descrédito al Poder Judicial que había venido construyendo o rescatando la credibilidad que había perdido hace muchos años, ¿no? Y ahora, pues yo creo que se pone en riesgo esa credibilidad con este tipo de acciones que nos recuerdan, insisto, al proceso penal que se abandonó en el 2008, en donde hubo una reforma constitucional que declaró pues ese principio de inocencia como base del nuevo sistema penal, y que lo instituyó incluso en un artículo constitucional como el 20, ¿no? De ahí se desprende todo. Entonces, a todas luces estamos violentando. Yo quisiera referirme, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé en su artículo 8, dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, legalmente, ¿no? Y el principio de inocencia forma parte integral de ese concepto que conocemos como debido proceso. A ver, ahorita que regresemos podemos meternos ese segundo, porque ha habido una discusión ideológica, mediática y política en torno a dos conceptos: el de la presunción de inocencia y la defensa irrestricta de los derechos humanos, y dos, el del debido proceso. Se dice que se sueltan grandes delincuentes porque las fiscalías, deliberadamente o no, integran mal las carpetas y el proceso no lo respetan. Exactamente. Entonces parece ser que esa es la coartada para liberar gente. Es correcto. Gente que sí delinque y que no la atacan con la misma fuerza del Estado con que han atacado al doctor Alejandro Vera. Pero la segunda cuestión, ¿hasta dónde esta idea? Ahora por la defensa de derechos humanos, dicen, se defiende a criminales, violadores, etcétera. Es legítimo de todas maneras presumir la defensa irrestricta de los derechos humanos, de los delincuentes que sí son delincuentes, porque vamos, no somos como ellos,
Si fuéramos como ellos, pues entonces unos delincuentes deteniendo a otros delincuentes. Entonces, si no somos como ellos, no vamos a actuar como ellos, violando los derechos humanos. Pero vamos al corte y regresamos. Opina o formula una pregunta al 32 97 911. Una pausa. Ya volvemos. Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, transmitiendo en 3 frecuencias desde Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, 106.1, Cuernavaca, 89.7, Cuautla, 91.9, Ojutla. Llámanos al 329-7911. Somos UAM Radio. A través de la Dirección de Enseñanza de Lenguas, mejor conocida como CELE, se imparten cursos de 9 idiomas dirigidos a la comunidad de la UAM y público en general: inglés, francés, italiano, alemán, náhuatl, ruso, japonés y portugués, así como español para extranjeros. Los centros de lenguas con los que cuenta la UAM son CELE Ciudad Universitaria, CELE Centro, CELE Plutarco Elías Calles, CELE Cuautla y CELE Jojutla. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 50 años de autonomía. Asiste a la conferencia La cultura del buen trato, igualdad de género para la convivencia. Será impartido por la doctora Maribel Ríos Everardo y la maestra Juana Mejía, el miércoles 29 de noviembre a las 11 horas en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM UNAM. La entrada es libre. Solicita informes en el 329-1777, extensión 38203. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Llegó el momento de actualizar las facturas. A partir del 1 de diciembre solo será válida la nueva versión de la factura. Con las facturas actualizadas disminuirás procesos y será más fácil llevar tu contabilidad y simplificar el cumplimiento fiscal. No esperes más. Acércate a tu proveedor de servicios de facturación o al SAT para que puedas emitirlas. Consulta sat.gov.mx y cambia ya a la nueva versión. Llegó el momento. Actualízate. SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Opciones para un diciembre sin excesos. La Facultad de Nutrición de la UAM te invita al taller Navidad Saludable, el 2 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en calle Iztaccíhuatl número 100, Colonia Volcanes, Cuernavaca. Informes e inscripciones en el Departamento de Educación Permanente al teléfono 100-0505 y en www.uam.mx. Pocos países son sede. Pocos países pueden. Por tercer año consecutivo, el Gran Premio de Fórmula 1 atrajo la atención del mundo, que celebró con México la fiesta más grande de la velocidad. 3 días que demostraron por qué hemos sido reconocidos como el mejor evento de la Fórmula 1. 3 días que nos recuerdan que lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Gobierno de la República. Aviso importante para los propietarios de inmuebles. Se ha difundido información falsa pidiendo que entreguen documentación y datos personales para recibir recursos del Fonden. No lo hagas. El Fonden solo opera a través de dependencias federales y los estados de la República. Las personas en lo individual no pueden ni requieren hacer un trámite directo. Es importante que reportes los daños de tu vivienda a las autoridades de tu delegación o municipio. Para cualquier duda, acude a Conducef, www.gov.mx/Conducef o llama al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. La Universidad a Debate. Continuamos. Y bien, mi querido licenciado Olivares Brito, a propósito de las últimas preguntas que podemos plantear, porque efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mí me tocó participar en una reunión de lo que en ese entonces eran las comisiones de expertos de la Organización de Estados Americanos. De la OEA, sí. Me tocó ir a una reunión a Washington, que es que como experto en derechos humanos y discapacidad. Sí. Fue una convención que se firmó en Guatemala por todos los presidentes. En esa época el presidente era Ernesto Zedillo. Venía la discusión empezando por la pregunta número 1, ¿qué voy a entender por discapacidad? O por persona con discapacidad. Aquí está el otro asunto. ¿Qué entiendo por enriquecimiento ilícito? ¿Qué entiendo por peculado? Para hablar de que si las razones que arguyen
como motivo sustancial que justifica las órdenes de aprehensión y los juicios en turno son sustentables o no. Porque en el fondo, si yo digo que enriquecimiento es tener 1.800.000 pesos más, pues no sé cuántos tenga Carlos Romero de Champs. Exactamente. Y no lo detienen. ¿Cuántos tengan todos los gobernadores que aparecen en la foto y que usualmente los detienen ya que dejan de ser gobernadores, no cuando lo son, porque tienen fuero? Entonces el problema de fondo es ético, político y jurídico. ¿Qué entiendo tras esas categorías como primer definición? Porque si no, cualquier mortal llega y me acusa. Alguien decía en un Twitter que argumento como Márcico y vivo como Slim. Pues, si él sostiene que me ha enriquecido, pues tendría que demostrar que... Primero, definir qué significa enriquecimiento en una dimensión temporal. Segundo, cuándo el enriquecimiento es lícito, porque supongo que el de Slim no sé si sea un enriquecimiento lícito, por ejemplo. Pero no voy a prejuzgar más por ahí. El enriquecimiento de la Casa Blanca que llegó a la gaviota dijo, es que he trabajado desde niña, aunque en México está prohibido el trabajo infantil. Entonces, hay la violación del derecho, de la protección del no al trabajo infantil, y la esposa del presidente argumenta, es que yo trabajo desde niña. Entonces, si está prohibido, ¿por qué trabajan desde niños? Y entonces, la explotación del trabajo infantil resulta que es la fuente de enriquecimiento, según ellos, lícito. De verdad que hay muchas trampas mediáticas y lingüísticas. ¿Cómo podemos plantear ahí esta cuestión de los derechos humanos como un principio base y el debido proceso? Porque de otra manera nos metemos en Honduras que quién sabe cómo se resuelvan. Sí, fíjate que pues lo que te refería, ¿no? Nosotros pues como principio nodal o fundamental de nuestro proceso penal, y como litigantes lo hacemos, perdemos mucho de vista este tipo de cuestiones de litigio estratégico en derechos humanos, ¿no? Debemos ponderar, yo creo que bajo la nueva visión, bajo lo que nos da la Constitución, el artículo 1, el artículo 20 en materia de derechos de la víctima o de los imputados, debemos ponderar pues el debido proceso como base de este sistema. Lo que te insisto aquí no está aconteciendo. No hay rasgos de este sistema inquisitivo que está siendo pues utilizado desde el Poder Ejecutivo para fines aviesos, ¿no? Y que no nos señalan una regularidad en un proceso que debería ser a todas luces transparente, conforme a los tiempos y formas que dispone la ley procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en este sentido, sí, yo creo que es importante que asumamos una visión del proceso penal desde los derechos humanos, ¿sí? Hay tratados, hay control convencional que pueden ejercer los jueces del fuero común para el efecto de garantizar estos derechos. Entonces, yo creo que este nuevo bloque de regularidad constitucional que surge a partir de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pues nos posibilita que este tipo de procesos pues, se conduzcan bajo pues la luz del debido proceso, del derecho humano, ¿no? Sin prejuzgar, obviamente, las resultancias del proceso, como está aconteciendo en estos momentos, ¿no? Ya hay un prejuzgamiento de quien hoy como rector está siendo sometido a un proceso penal. Hay un prejuzgamiento, un linchamiento. Estamos adelantando vísperas cuando aún no se ha desahogado un caudal de pruebas que desacrediten ese señalamiento, esa imputación, ¿no?, que le hace el Estado. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante no perder de vista el litigio estratégico en derechos humanos que debemos plantear ante los órganos jurisdiccionales, y que también los órganos jurisdiccionales pues provean de ese contexto constitucional, ¿no?
que le den pues esencia a esa reforma, que le den prioridad a este debido proceso. En el supuesto de que un proceso que señalas está viciado de origen en virtud de que es una acción de Estado contra alguien que consideran un oponente o un adversario político por parte del gobernador del Estado. 2. Está viciado porque se ha prejuzgado como responsable de delitos que no se han comprobado a una persona física y moral. 3. Se han utilizado los medios de información, prensa, radio, televisión. Se han utilizado los medios jurídicos y legislativos para hacer efectiva esta persecución. 4. Es una persecución política de Estado contra una persona a la cual no se le ha demostrado su culpabilidad. Y 5. Debiera plantearse un diseño estratégico en defensa de derechos humanos, porque todo esto ha sido afectado sistemáticamente en el caso del doctor Alejandro Vera. En el supuesto de que al término de un litigio de estos que suelen durar años, es correcto, pero a lo mejor aquí dura semanas, no lo sé, depende de las intenciones y propósitos de quien lo piensa y lo solicita. Una vez dictada una sentencia de este tipo de juicios, ¿se pueden apelar en instancias superiores? Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última que puede emitir un juicio de estos y ya no apelable, como ha sucedido en casos donde la Suprema Corte de Justicia invalida una sentencia de una instancia menor por violaciones al debido proceso o a lo que fuere. Esa opción no está perdida nunca, pregunto. Es correcto. Yo creo que en la frontera de la impartición de justicia federal encontramos, pues yo creo que el resguardo de estos valores, de estos derechos humanos. Si se llegara a dar el caso y se implicara la trascendencia de las resultancias de ese proceso, podría llegarse hasta incluso a la Suprema Corte, y yo creo que desde ahí, o desde el mismo juez de distrito, desde el colegiado de distrito, podríamos encontrar una respuesta a todas las violaciones que llegaran a acontecer durante este proceso penal, que a todas luces pues lo vemos inducido, conducido desde las oficinas gubernamentales. Te digo porque obviamente quien conoce el desarrollo de los procesos, pues te dirá que los tiempos pues van muy rápido, ¿no? Coincidentemente, ¿no? Casualmente. Entonces, nunca se había administrado justicia tan pronta y expeditamente en asuntos pues de justicia cotidiana, ¿no? Te cito un caso, yo en asesor jurídico de unas personas ofendidas por un homicidio culposo, pues llevamos casi 5 años litigándolo, y en este caso pues nos extraña esta celeridad, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que consideremos que si llegamos a estas instancias federales, esta frontera nos va a permitir valorar desde la perspectiva constitucional de los derechos humanos, pues una composición a esta serie de arbitrariedades que estamos evidentemente viendo en este proceso incoado al señor rector. Utilizaste el término incoado. Incoado. Y casi lo pensé como hincado. Hincado. Hincado, sí. Por el Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, pero no fue tu intención. No. Es mi doble sentido lingüístico que tradujo incoado como hincado. Pero vamos al último corte y regresamos, queridos radioescuchas. Sí. Opina o formula una pregunta al 32 97 911. Una pausa. Ya volvemos.
La Academia General de Física de la UAM convoca a sus concursos. 26ª Olimpiada Estatal de Física 2018, el 10 de febrero. Inscripciones antes del 27 de enero. 11º Concurso Estatal de Talentos en Física 2018, el 24 de febrero. Inscripciones antes del 10 de febrero. Y el 9º Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2018, el 9 de marzo. Inscripciones antes del 24 de febrero. Consulta las sedes y las bases de cada categoría en www.uam.mx/Olimpiadas. No te quedes sin participar. Proyecto Alternativo de Educación UAM. Este modelo tiene 4 ejes fundamentales: el eje de la transdisciplina, el eje de la interculturalidad, de la convivencialidad y la sustentabilidad. 4 ejes que van a estar orientando y que deben de ser los elementos fundamentales en términos epistemológicos que le den contenido a esas estrategias metodológicas y a esos proyectos que van a estar construyendo con la gente. Por una humanidad culta, Universidad Socialmente Responsable. Libros, revistas y todo lo relacionado con el ámbito editorial universitario y más en Libros y Autores, el espacio en el cual convergen la investigación, la cultura y el conocimiento plasmados en el papel y el pixel. Acompáñenos todos los viernes a la 1 de la tarde por la radio universitaria. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. La universidad a debate. Continuamos. Bueno, pues ahorita comentábamos off the record con el licenciado Alberto Olivares Brito a propósito de memoria e historia. Hablábamos del verbo incoar y del verbo incar. Es correcto. Pero aquí sí hay un proceso de incoar o de incoación. Pero dejemos ahorita la filología y estas vicisitudes y aproximémonos a otro punto que es muy interesante a este respecto. Yo no recuerdo, dices, un proceso de persecución política ni en los viejos tiempos del PRI. Yo recuerdo que el doctor Mario Rojas Alba se exilió de este país precisamente por persecución política. Sí, es correcto. Se fue a Canadá. Y ¿sí? quiero mencionarlo, no porque yo fuera correligionario o ideológicamente simpatizante suyos. Y quienes me escuchan, Víctor Hugo Reséndiz, el propio José Martínez Cruz, Juliana Quintanilla, saben que nunca coincidimos políticamente en esas épocas. Pero a José Ramón García le montaron una persecución política hasta desaparecerlo. Sí, es y no han explicado hasta ahora esos gobiernos del PRI. Sí, sí, sí. Y al profesor de Tepoztlán, que recientemente falleció, y Graco le prometió una reivindicación por violación a sus derechos humanos, tampoco se le cumplió. Bueno, en 18 meses no acabamos con el problema de seguridad en Morelos, y no se fue. Y ahora dice que en 6 meses levanta Jojutla. Quiero ver sangre, como decían en la arena, sí. En la arena Coliseo, cuando yo iba a ver a la lucha del Santo contra Blue Demon, cuando el Santo era rudo. Los rudos, decían. Entonces, no cabe duda que ese proceso histórico coloca a la altura de esos gobiernos a Graco Ramírez, a la altura de los gobiernos que han perseguido políticamente a sus adversarios hasta acabarlos, y ese es el propósito de Graco Ramírez. Y para ello ha hincado, valga la expresión, que no incoado, ha hincado al Poder Judicial, que supinamente, debido a una deuda de 20 años de salario consecutivo en el nombramiento inamovible, pues tiene que pagarle en celeridad. Claro. Dijeras, debieron haberlo multado por exceso de velocidad. En una hora una orden de aprehensión y a la hora ya se está ejecutando con ese exceso de fuerza. Dijeras, a mí me parece más que exceso de fuerza, es persecución política. Y él no puede decir que es mejor que el general Carrillo Lea, que antes también fue destituido. Y no puede ser mejor que aquellos que exiliaron, son igualitos ellos. Entonces,
Que incluso el 68, ¿no? Yo creo. El 68, la persecución política, el 71, con el aún oculto Luis Echeverría Álvarez. Sí. Pero que nos quede claro, esa defensa estratégica en lo procesal y en derechos humanos es clave considerarla, según tu opinión, y el asunto en última instancia de la Suprema Corte. Yo creo que sí, va a ser fundamental para, pues, que echemos abajo, o se eche abajo todo este entramado jurídico, político que se ha instaurado y que, bueno, pues nos deja ver que el Estado como tal, pues, a pesar de que lo abanderen, pues, diferentes ideologías, sigue conservando su esencia autoritaria, ¿no? Quien llegue al poder, pues de la corriente ideológica que sea, va a mostrar que pues arriba, perdiendo todo su plataforma ideológica y asimilándose a una forma de ejercicio del poder que ha, pues, como tú bien lo refieres, ha caracterizado, pues, prácticamente a todos los gobiernos. Yo no recuerdo que algún gobierno que no haya cometido un abuso mediante el proceso jurisdiccional en contra de un enemigo político, ¿no? Tú lo refieres bien, incluso desde el 68 presidentes, gobernadores en Morelos, ¿no? León Bejarano, Plutarco Elías. Plutarco persiguió a todos sus adversarios y él decidía quién era presidente. Hasta que el general Lázaro Cárdenas del Río lo mandó de embajador, dijo, vamos al demonio. Exactamente. Entonces estamos perdiendo un poder judicial que había recobrado ciertamente credibilidad y obviamente hoy con estas acciones lo estamos volviendo a perder, ¿no? Pensaría, porque tú habrás leído lo mismo que ahora la licenciada Dafne que nos acompaña. Buenos días, licenciada. Buenos días. A Franz Kafka. Sí, el proceso. El proceso me recuerda mucho, de verdad, si Kafka naciera de nuevo y viera esto que se está llevando contra el rector, dijera, denle el premio Nobel de Literatura a Graco, sí. Escribe mejor que yo en la realidad lo que yo escribí en un cuento corto. El proceso, pero me recuerda esos vericuetos y esos para todos los mortales, menos para el Estado que a una velocidad inaudita ya tiene vinculado a proceso al doctor Alejandro Vera. Y recordemos históricamente, yo a mis alumnos cada semestre les dejo hacer una lectura que escribió el doctor Ignacio Borgorihuela, que se llama precisamente El proceso de Cristo, y donde analiza desde la perspectiva jurídica, no religiosa ni mucho menos, jurídica eminentemente, todos los principios procesales que se le violentaron a Cristo durante su enjuiciamiento. El derecho romano, porque sí. El derecho romano resulta que les dice, a ver, ustedes decidan. Sí, y a él se le enjuició 2 veces, por los romanos y por los judíos. El Sanedrín lo crucificó, básicamente le incoó un proceso violentándose el principio de diurnidad, no podían ser juzgados más allá de la caída del sol, y él lo juzgaron en la noche, ¿no? Y fuera del Sanedrín. Faltan los iscariotes que por 30 denarios de plata entregan con un beso en la mejilla a quien en otro tiempo ensalzaron. Y fíjate, yo creo que ahí hay un recuerdo no digo más histórico de todas estas violaciones, ¿no? Cómo el proceso se utiliza para fines irregulares o aviesos, ¿no? El proceso contra Sócrates, que fue obligado a beber la cicuta, en fin, hay muchos procesos en la historia. Los mismos juicios de Nuremberg, que también se convirtieron en lo que pretendían combatir. Por eso ahora que veo desde este lugar a Ismael Álvarez León, la trama de las óperas llevan precisamente estos pleitos políticos, ideológicos y amorosos. Don Carlos de Verdi es un pleito triádico, histórico-militares. Pensemos en Aída, podemos pensar en Tristán e Isolde, las guerras de conquista. ¿Tenemos salvación, licenciado? ¿O este será nuestro destino siempre? Quien tiene el poder siempre lo utilizará para perseguir
¿O tenemos salvación? Pues yo creo que sí, pero mientras no tengamos una sociedad preparada, pues esa masa despersonalizada va a seguir votando a favor de quienes pues los vulneran, ¿no? Yo creo que pareciera que nos gusta la mala vida, ¿no? Entonces yo creo que esto va a persistir hasta que tengamos realmente una sociedad estructurada, pensante, crítica, y bueno, pues yo creo que este es un proceso cultural que va a tardar, pues yo creo que varias décadas. Si el Imperio Romano duró 10 siglos. Sí. Pero bueno, sí. Ha llegado la hora de partir, la hora de agradecer su generosidad y su tiempo y compañía, la hora de agradecer a quienes en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla nos siguieron por las frecuencias de FM de Radio UAM, a quienes a través de www.uam.mx/radio nos siguieron, a todos aquellos que nos hicieron generosas llamadas. En los controles, ahora que ya hubo un enroque corto, salió corriendo Cristian y dejó a alguien que sí trabaja. También, muchas gracias. No, es que Cristian es el cacique mayor, ya llegué a esa conclusión. Le gana a nuestra querida cacica Pati. Licenciado Alberto Olivares, muchas gracias. Gracias a ti por la Dafne, muchas gracias. Y hasta la próxima. Se despide de ustedes el psicólogo Enrique Álvarez. Gracias por habernos acompañado. Escúchanos el próximo jueves desde las 9 de la mañana y opina sobre los temas de interés de la vida académica en la frecuencia universitaria. El Estatuto Universitario, después de la propia ley orgánica, es